culparme, se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz. Pero muy buenas noches en este día martes, nuevamente compartiendo con ustedes. La Iglesia Buenas Nuevas para tu Vida presenta este programa. Tuvimos de alguna forma la semana pasada como algunos problemitas, no pudimos estar, pedimos disculpas a toda la audiencia que nos estuvo esperando. Bueno, paciencia, ¿no? Tuvimos que de alguna manera, pero bueno, hoy estamos acá y bueno, agradecemos a Dios de poder nuevamente compartir desde este lugar este momento de reflexión, este momento donde vamos tocando temas que tienen que ver con la actualidad, con temas que de alguna forma nos hacen poder ver los problemas que a veces existen dentro del contexto familiar, dentro de nuestro contexto. Así que estamos muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes, con un país convulsionado por un montón de cosas, pero seguimos para adelante, ¿no? Seguimos en pie, ¿verdad? Así que agradecemos a Dios de poder estar. Sole está con nosotros. Buenas noches, bienvenidos a todos. Así que bueno, acá un martes más, un día lindo, una noche linda, fresquita, pero bien, acá acompañándolos. Mandando un saludo muy grande a nuestra compañera Marga, que seguramente está desde el otro lado. Marga, un beso grande te mandamos, te extrañamos y esperemos verte pronto por acá. Así que bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante. Sí, tenemos un tema bastante interesante. Hay que verlo desde qué lugar, ¿no? Es interesante, pero a su vez, si te pasa, es complejo. Es polémico. ¿No? ¿Sí? Pero sí, bueno, estamos con un tema, el país está conmocionado por todo este problema que hubo con este atentado, la verdad que, y todo el tema que viene del detrás, que se sigue hablando, ¿no? De la violencia, que realmente uno puede ver que hay una gran violencia desde un montón de lados, ¿no? Es decir, desde que vos sos de acá, yo de acá, y lo que va generando la violencia, ¿no? Entonces, la verdad que bueno, tenemos que pensarnos como argentinos hasta qué punto podemos permitirnos en este tipo de situaciones, ¿no? Y qué es lo que de alguna forma la sociedad va implantando, ¿no? Los medios, no sé, podemos decir un poco de todos, ¿no? Pero sí que el desenlace, ¿no? de todo esto podemos encontrarlo en este tipo de situaciones donde encontramos un momento muy complejo, ¿no? Donde la vida de un otro está en riesgo y es bastante difícil, ¿no? Y bueno, esta novedad también de esta persona que tenían todo este asesinato que hubo y que no sabía quién era, y bueno, hasta ahora aparentemente hay un responsable que era el menos pensado, pero sin embargo... Pero sí podemos ver todas estas noticias que de alguna forma no son muy alentadoras. No, son como muy de película, digamos. Son muy de películas, pero sí podemos ver el grado de violencia que hay. Sí. Podemos decir que estamos en un periodo, si hablamos de nuestro contexto, de mucha violencia, y que de poder revisarnos, ¿no? Y pensarnos de alguna forma qué nos está pasando, por qué tanta violencia. ¿Será la pandemia? ¿Será que la gente está cansada de la política y de la economía, de un montón de cosas? Pero sí podemos ver estos emergentes en nuestra sociedad, de una sociedad muy violenta. Sí, muchas consecuencias. Yo pienso que sí, la pandemia debe tener un plus ahí. Y bueno, en este contexto, este hombre, ¿no? Que aparece como un emergente de lo que estamos viviendo. Tal cual. Y todo el historial que hay detrás, porque se va investigando a esta persona que atentó, ¿no? En contra de la vicepresidenta, y todo el historial, ¿no? Lo que él seguía, esa investigación que están haciendo a él como persona, ¿no? Las personas que han hablado de él, de su entorno, la novia que parece que también acompañó esta idea, ¿no? Que es un proceso en donde ya hace mucho tiempo lo venían pensando, tal vez, y decir a qué punto estamos, ¿no? Y qué de seguridad tenemos también, porque una de las figuras que tal vez más importantes de nuestro país, estar en esa situación que nos queda para nosotros. Claro, complejo, ¿no? Y todos estos movimientos que hay, como que también detrás de ellos había como una organización que se está investigando, y que bueno, todas estas cosas que uno los veía, qué sé yo, en otros países, pero sin embargo estamos como de alguna manera
en este ruedo y verdad que de alguna forma todas las problemáticas que está habiendo en el país, ¿no? La economía es bastante compleja y que es mundial, ¿no? Podemos decir que es mundial, pero sí tenemos todo este grado de situación en nuestro país y que bueno, esperemos de alguna forma como personas que siempre miramos desde una parte constructiva que nuestro país pueda pasar todo este proceso difícil que está viviendo en cuanto a la economía y a diferentes situaciones, ¿no? Que nos está tocando vivir. El tema de hoy que tenemos, y como digo, también saludo a Marga, especial, un saludito especial a Marga desde este lugar, y de alguna forma la extrañamos, así que bueno, pronto estará con nosotros, así que desde este lugar un saludo cordial. Lo que podemos decir, y hoy traemos un tema que está bastante bueno, sí, porque uno dice, bueno, a veces hay personas en nuestro contexto, en nuestro alrededor, que a veces uno no sabe cómo verlas, ¿no? Si son personas que nos traen como mala vibra, no sé cómo decirles, ¿no? Es decir, o personas que a veces están a nuestro alrededor y que no nos ponen muy contentos, ¿no? Claro. Es como que de alguna manera nos genera ciertas situaciones a nuestro alrededor y que uno no sabe qué es lo que pasa, ¿no? Es decir, pero bueno, uno está acostumbrado, por ahí tiene que ver con alguien que está muy cerca, que es un ser querido, una familia, una suegra. Puede ser también. Puede ser. Vos la tenés lejos, ¿no? No, sí, yo tengo lejos. Bueno. No bien, bueno, la suegra... Pues, no demos nombre porque es medio complejo. La suegra es buena. Igual. Sí, súper. Sí. Bueno, bien, vos que la tenés lejos, mejor todavía, ¿no? Sí, igual de cerca también muy amorosa, de esos revés. Veo que la suegra es como medio complejo, ¿no? Es como son dichos también, ¿no? Sí, son dichos, ¿no? Pero mucho. A veces ha pasado, ¿verdad? ¿No? Que la suegra es como mezquina mucho al nene, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Puede pasar o a la nena, ¿no? ¿Verdad? Sí, a veces también puede pasar. El suegro también. Sí, el suegro también, sí. Sí, estoy en eso, sí. Un poco que ahí, medio que de ahí me saco un poco lo cristiano, porque medio que no lo quiero. Sí, lo miro de reojo. Qué ¿viste? Complicado. Es complejo, claro. Es complejo, ¿viste? Pasan ahí, hola, ¿qué tal? Te no es el suegro amable, entonces. No, hasta ahí nomás. Ahora le estoy agarrando un poco de cariño. De a poquito. Más o menos lo tengo ahí cerca, hola, ¿qué tal? ¿Viste? Medio de reojo, pero sí, de alguna forma... podemos pensar de que hay gente en nuestro contexto que de alguna forma nos afecta y no sabemos por qué, ¿no? A veces, ¿qué onda con estos contextos que uno no entiende qué es lo que pasa? Pero sí podemos decir y estar hoy hablando, ¿sí? Podemos comenzar a tratar acerca de estos rasgos que hay personas que tienen, ¿no? Que hoy... Podemos decir que hay un autor que es Matea, que ha hablado muchísimo, ¿no? Acerca de gente tóxica. Gente tóxica, ¿no? Sí. Gente que tenemos en el cotidiano de todos los días, tal vez. Algunos tienen algún compañero de trabajo, algunos se identifica tal vez como uno mismo, ¿no? De esta forma. Pero bueno, son tipos de personas un poco... esto cuando decís, no sé, me transmite algo raro, o estar con esa persona y como que terminás súper agotado mentalmente, ¿no? Claro. Y lo que vamos a hablar de esos rasgos, ¿no? Que puede tener este tipo de persona, ¿no? Que está, como dije, puede ser que esté en nuestro contexto familiar, pero sí que tiene estos rasgos tóxicos, vamos a ponerle esa palabra, usando más o menos que muchos han leído este libro y de alguna forma, y que de alguna forma podemos visualizar, ¿no? Es decir, siempre hay un tóxico y siempre está esta palabra, ahí viene la tóxica o viene el tóxico, lo ¿no? han tomado hoy muy público, digamos, en la palabra. Claro, muy literal, ¿no? Seguramente algo de esos rasgos puede llegar a tener esa persona, ¿no? Sí, y de alguna forma la idea es a través de este programa ver este tipo de rasgo. Que hay personas que no tienen esa buena onda o esa predisposición a todo. Pero no son todos, ¿no? No significa que podemos etiquetar a las personas con ese tipo de rasgo, pero sí que a veces hay alrededor de nuestro contexto personas que nos afectan, ¿sí? Y no sabemos por qué, ¿no? Y a veces nos damos cuenta porque terminamos el día muy agotado, no lo terminamos bien. Hay algo que nos afecta, ¿no? Internamente
hay una situación, ¿no? Que tiene que ver con nosotros y el contexto de nuestro alrededor. Entonces nos encontramos a veces con personas con este tipo de rasgos, ¿sí? Y hoy vamos a ver si podemos desglosar o poder hablar acerca de este tipo de personalidad, sí, que, como digo, a veces uno por ahí lo tiene como compañero de trabajo, ¿no? ¿No te ha pasado? ¿Tuviste algún? Sí, los ambientes de trabajo laboral son bastante complejos. Podemos hacer una diferencia de que a veces pasa de que hay algunos rasgos puntuales, vos decís, bueno, tengo, no sé, este compañero que es medio chismoso y bueno, pasa de un chiste tal vez, claro. y es hasta cómico tal vez, que lleva y trae y demás, sin malintención, por ejemplo, claro. ¿no? Esa persona que tal vez... esto es lo que vamos a hablar un poco, son varios rasgos que hacen un conjunto a una persona, la personalidad de un ser, que en su potencialidad afecta muchísimo a un nivel de generar un estrés, claro. de un nivel donde, como decimos, ¿no? El ambiente de trabajo no es de todo agradable, pero sí, me ha pasado de tener compañeros de trabajo bastante complicados. Claro. Igual nombre no puedes dar. No puedo dar nombre, aparte ya son del antiaño, ya no trabajo, pero sí era complejo el ambiente. Convivir. Sí. Era, nos veíamos 5:30 de la mañana, ya nos veíamos, era hasta las 3 de la tarde todos los días. Claro. Por 6 años, y sí, había uno que ya tenía el cartel ahí de persona tóxica. El tóxico. Sí, bueno, bien. Entonces podemos decir que son personas que tienen varios rasgos, varias cosas que, como dijiste vos, parte son potencialmente, ¿no? Que de alguna forma van a marcar una diferencia donde nosotros podemos decir, bueno, claro, resulta que tiene muchísimos condimentos, ¿no? Que hacen a esa persona. El tema puntual es que a veces ese tipo de personas te afectan muchísimo. Te afecta, por ejemplo, el ambiente de trabajo, te afecta el tema familiar, el tema, por ejemplo, el tema colegios, ¿no? También si lo contás en el colegio. Es decir, son personas que están en diferentes ámbitos, pero generan ciertos problemas, ¿no? Que afectan a un otro. A veces que de alguna forma tenga ciertos rasgos y no afecte a nadie, como decís vos, no pasa nada, ¿no? No tan dañino, digamos. Claro. ¿no? Porque a veces hay personalidades que son, bueno, un poco más, así como entre chistes lo puedes aguantar. Claro, ¿no? se puede. Hasta un punto. Claro, y también lo puedes visualizar y decírselo, pero bueno, que está en esto de entender, ¿viste? Sí. Bueno, lo dice desde ese lugar, por ahí no existe tanta maldad por ahí. El tema puntual cuando hay un grado, ¿no? De que en estos rasgos afecten a un otro, ¿no? Entonces podemos hablar que puede ser, digamos, pasando la adolescencia este tipo de personas, porque tal vez en la parte de la niñez capaz se relacione más al bullying, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque acá cuando vayamos desglosando el tema, vamos a ir viendo que tiene que ver un poco más con una manera de ser media malita, ¿no? Claro, digamos, sí. Bastante agotante. Sí, viste, igual de todas maneras, cuando estás hablando del tema, siempre te acordás de un compañero, viste, que decía, pero este es la piel de Judas, que decía, antes los viejos te decían, mirá, viene tiene la piel de Judas. Sí, era como lo más malo, claro. ¿no? Es decir, pero sí podemos decir que hablamos de personas ya con un carácter formado y que hay cierta forma que hay como partes siendo consciente de lo que se hace, ¿no? Porque a veces uno puede ser inconsciente, tuvo un mal día y bueno, viste, es como que se entiende, ¿no? Que uno a veces podés tener un mal día. Pero acá vamos a hablar de personas que de alguna forma tienen un grado de ser conscientes de ciertas cosas, ¿no? Es decir, a veces en este caso podemos decir que si bien la persona se comporta como se ha comportado, pero que mientras que no afecta a un otro no habría problema. El tema cuando afecta a un otro y esa persona genera en un otro cierto malestar, o como dijiste vos, cierto estrés, ¿no? Que de alguna forma la persona te lleva un malestar de psíquico, es un estrés, ¿no? Que de alguna manera el comportamiento de ellos, además, uno puede reconocerlo, ¿no? También, y poder ver de que hay cosas que afectan, ¿sí? Podemos decir que estas personas sí son personas, uno les puede decir, son medias tóxicas, ¿no? Totalmente. Medias o del todo. O del todo, sí. Lo bueno que vamos a ir viendo es esto de poder identificar, que es un poco lo que muchas veces hemos hablado acá, ¿no? A veces
naturalizamos cosas que no están tan buenas, y en este caso tener, bueno, a ver, porque esto me pasa siempre que hay X persona, o es como para también dar cuenta de a través de quién me rodeo, quién hay alrededor mío también, a quién le cuento mis cosas, a quién le cuento mis problemas, a quién escucho cuando tengo situaciones, porque tal vez vos venís con X problemas a una persona puntual y te termina empeorando tu situación, o sea, claro. En vez de ayudarte, te deja ya en el borde, en el precipicio para tirarte, digamos. Sí, eso también tiene mucho que ver, y bueno, vamos a ver un poquito de eso también. Tal cual. Dice, las personas son como seres sociales por naturaleza. Esta necesidad de intercambio no solo se alcanza como una fuente maravillosa de bienestar, sino que también nos proporciona valiosos aprendizajes, ¿verdad? Cómo detectar a las personas tóxicas. Es un poco esto, ¿no? Sí. Pensar un poco cómo detecto cómo detecto a esta persona que está en mi contexto. Claro. Por ello es importante que estemos muy atentos a nuestras interacciones, ¿sí? Muchas veces no nos damos cuenta, ¿sí? Y de alguna forma nos encontramos rodeados de este tipo de personas que de alguna forma nos tienen como enganchados, nos tienen como estamos a su merced, ¿no? Por ahí uno lo hace desde el punto de vista, por ahí te da pena, claro, te da lástima, o hay una actitud de la otra persona de un papel muy de víctima, entonces uno le está poniendo el oído, el brazo, pero bueno, ¿hasta qué punto, no? Va a predominar mucho el tema de la víctima. Claro, sí, vamos a encontrar ese tipo. Dice, de lo contrario podemos quedar atrapados, ¿sí? Podemos nosotros quedar de alguna forma atrapados en la trampa de estos perfiles, ¿sí? Que de alguna manera son perfiles que son sofisticados y tienen sus estrategias, ¿no? Asimismo, no podemos dejar de lado un aspecto importante. Este tipo de dinámica apaga nuestra vitalidad y genera estrés, ¿sí? Entonces, el punto es que nos apagan un poco de alguna forma y van generando un estrés en nosotros, ¿sí? Y que nos van apagando nuestra vitalidad, ¿no? Porque a veces nos encontramos que en este contexto nos encontramos con esta, que nuestra vitalidad se va como apagando, ¿no? Es decir, y no nos damos cuenta. Eso está bueno visualizarlo, ¿no? Esto de que te apaga tu vitalidad, es como, no sé, se va oscureciendo a través tuyo, digamos, ¿no? Te vas oscureciendo a través de esta persona que como que te absorbe toda energía. Tal cual. Entonces vamos a encontrar este malestar psíquico, ¿sí? Nadie es inmune a su comportamiento, por ello, además, reconocer cuando nos encontramos verdaderamente ante un perfil de esta característica, ¿sí? También es necesario saber cómo manejarlo, ¿sí? Cómo tratar, ¿sí? Este tipo de personas, sí, porque también tenemos que pensar de que a veces puede ser alguien muy cercano, ¿no? Y no la podemos sacar de nuestra vida, es bastante difícil, es complicado, ¿no? Lo ideal sería sacarla. Y sí, es complicado, porque a veces puede ser hasta mismos familiares también. Tal cual. ¿No? De que, bueno, desde su perspectiva de vida o frustraciones te llevan, ¿no? Te arrastran a eso. Pero bueno, es tomar, como dar cuenta y dar herramientas como para poder sobrellevarlo, convivir de alguna manera. Tal con cual. Límites sanos, creo yo, ¿no? Sí. Entonces podemos decir que muchas veces permitirnos entrar en este circuito no entramos, ¿no? No nos damos cuenta. Más íntimo, sí, a este tipo de personas, chismoso, envidioso, gente autoritaria, a los psicópatas, ¿no? Fíjense que acá hay personas que también son bastante complejas, orgullosos, mediocres, ¿sí? Son gente que de alguna manera afecta y muchísimo, ¿no? Es decir, personas que están en esta forma de vivir o llevan de alguna manera inconsciente, consciente, no sé cómo no visualizando, nos afecta, ¿verdad? Estar en un núcleo de personas con este tipo de perfil, ¿no? Claro, una persona que es chismosa, por decirlo, viste, es complejo, ¿no? Y te absorbe totalmente estar sabiendo la vida de los demás todo el tiempo, desde qué lugar también, desde qué lugar, sí, porque entra mucho la envidia, viste, lo que está haciendo. O te viene a contar algo que tal vez sabe que te va a hacer daño. No me lo cuentes. Sí. ¿Para qué me lo contás? Para dañar, porque no hay otro. Claro, tal cual. Dice, podemos decir que, las personas tóxicas, personas con comportamiento abusivo, ¿sí? Porque acá también tenemos que identificar que hay como un comportamiento de esto de que te cruzan tu frontera, ¿no? ¿Viste?
complejo cuando nos cruzan la frontera y a veces de alguna manera nos hace querer modificar nuestra forma de vivir, un montón de otras cosas, ¿no? Es importante tener en cuenta que el ser humano nos presenta toxicidad alguna, es decir, la asignación de persona tóxica va dirigida a aquella conducta que se manifiesta en un individuo, esas que de alguna manera tienen un efecto negativo, impactan de forma directa a los demás. ¿Sí? Claro. Entonces, sí podemos, como dijimos, no es cuestión de ponerle cartel a todo el mundo, ¿no? Porque hoy como se usa ese tipo de cartel, che, ahí viene el tóxico, ahí viene la tóxica y por ahí no tiene nada que ver. Tiene que ver no con la persona en sí, sino con la conducta que tiene la persona. Con ciertas conductas. Vamos a andar etiquetando ahí a todo el mundo. Claro. Tiene que ver con la actitud que tiene la persona ante situaciones. Claro. Sí, y de alguna forma podemos pensar en estas personas, dichos comportamientos afectan el clima de la empresa, la productividad, crean se habla de las relaciones de pareja, ¿sí? Y diferentes vínculos familiares, lazos, ¿sí? De alguna manera que podemos decir que podemos tener en cualquier ámbito, ¿sí? Puede existir en cualquier ámbito, ¿sí? Y son bastante los rasgos que tenemos hoy. No sé si vamos a terminar con todo, pero de alguna forma vamos a tratar de poder presentar desde a uno estos rasgos que en este tipo de personas sí uno puede detectar, ¿sí? Y que, bueno, por ahí uno no se da cuenta, pero después del programa se va a dar cuenta y bueno, es complejo, ¿no? Y bueno. Sí, che, ¿con quién estoy? ¡Wow! Claro, sí, ¿no? Es complejo. Es medio complejo, ¿no? Por ahí abrochar tu cinturón, sí, y decir, bueno, che, ¿qué onda con todo esto? Pero bueno, a veces tenemos que pensar que hay personas que han sido dañadas, han sido afectadas, ¿no? Y van creando esta coraza, ¿no? Estos mecanismos de defensa y inconscientemente hacen determinadas cosas, ¿no? Siempre traen ese allá entonces, esa frustración, esos procesos lo traen al aquí ahora, ¿no? Y bueno, y a veces sería bueno que una persona también tuviera la oportunidad de hacer terapias, ir de alguna manera profesionales, donde pueden modificar ciertas conductas, ¿no? Sí, también es, por ejemplo, para dar cuenta de por qué no avanzo, porque en este tipo de situaciones las personas tienen tanto poder sobre un otro, consciente o inconscientemente, ante situaciones que realmente te estancan. Es decir, bueno, tengo 20 proyectos, voy a empezar esto, quiero hacer esto, y a veces contárselo a la persona no indicada puede hacer que en un segundo te destruya todo tu proyecto, tus ideas, te deje muy, muy desanimado, digamos, ¿no? Esto tiene que ver con un poquito más allá de un comentario al pasar, sino que es como un trabajo. No sé si decir que el otro lo hace queriendo. Hay cosas que tal vez sí, hay otras que salen muy, muy inconscientes. Pero sí influyen muchísimo en el ambiente, en lo que uno pueda llegar a ser, hasta en el ánimo de cada uno en el día a día, ¿no? Decir, bueno, mi compañero me arruina todos los días, por ejemplo, ¿no? Claro. Es como dar cuenta y decir, bueno, ¿qué estoy permitiendo yo? ¿Y qué el otro está haciendo? ¿A través de quién me estoy rodeando, digamos? También. Tal cual. Creo que, bueno, cuando uno, por ejemplo, yo hace unos años leí este libro, a mí me impactó mucho cuando leí Gente Tóxica, que es el libro de Matea, muy bueno. Sí. Y también después empecé a pensar un poco de quién estaba rodeado, ¿no? Sí. Y un poco con el tiempo uno se trató de alguna manera de salir de todo tipo de ámbito que a veces no era productivo, ¿no? Claro. Ni para la otra, ni para uno, es decir, entonces uno por ahí va evaluando esto, sí, ¿no? Esto de que vos te das cuenta de que hay cosas que claro, no van para ningún lugar, ¿no? Es decir, y el tiempo, yo decía, ¿no? Una de las cosas que me llevó también a pensar sobre el tiempo, ¿no? Que hay una de las cosas que tiene más valor en la vida y es el tiempo. Y es a veces con quién querés de alguna manera, ¿no? Estar tu tiempo, con quién. O sea, bueno, después llega una altura de la vida, ¿no? Que vos también decidís con quién querés. Claro. ¿No? Pero bueno, eso también es un trabajo, creo yo, poder decidir con quién voy a ocupar mi tiempo. Porque a veces hay personas que pasan toda una vida
obrando y trabajando en el mismo problema y no salen de esa situación. No. Entonces, como esto de decir, bueno, puedo elegir en qué puedo gastar mis energías. Claro. Llegar a ese punto, y es un poco lo que nosotros queremos cada martes acá poder llevar, ¿no? A pensar y decir, bueno, esto quiero que me ocupe tiempo, quiero dedicarle mis ganas y demás, y esto ya no, con estas personas ya no. Porque no, acá no tiene que ver con cambiar a alguien, sino esto, de aceptar que hay gente que no cambia, claro. también, y que yo puedo seguir viviendo de determinada forma. Claro, y entender, bueno, esto que vos decís, ¿no? Esta gente no cambia, entonces debo cambiar yo. Claro. Porque si no cambia un otro, sí. Es decir, por eso es que de alguna forma es un poco que uno va a visualizar cierto tipo de persona que está a nuestro alrededor, ¿sí? Y que, bueno, dice, bueno, no cambia, pero debo modificar yo, porque tampoco puedo estar estancado, o como decís vos, puedo posponer mi vida por un otro que de alguna forma no quiere tampoco cambiar, claro. ¿no? Porque cada uno decide lo que quiere, ¿no? Es decir, pero también tenemos que pensar en esto de, bueno, es decir, si bien ese otro, bueno, no modifica, no cambia, bueno, pero yo quiero modificar, ¿no? ¿Por qué? Porque me quiero sentir mejor, porque no me siento feliz, por ejemplo. Claro. ¿No? Es decir, este tema de decir, bueno, pospongo todo por una cuestión de un otro, pero ¿hasta dónde? ¿No? Es decir, no, si lo puedo hacer, puedo de una manera. Yo creo que, bueno, que en este caso uno debe de alguna forma generar ese bienestar. Yo siempre digo, si vos no te cuidás, nadie te va a cuidar, ¿no? Es muy difícil que un otro venga y te... ¿no? Uno tiene que poner los límites. Y creo que la persona que tenemos muchísimo poder nosotros, ¿no? Porque en esto del sí y el no, ¿no? Es decir, hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿No? El tema es aprender a utilizarlo, ¿no? Porque a veces es como que está muy al alcance de nuestra mano, pero no tenemos esta capacidad de decir, bueno, darle el valor, darle la connotación a la palabra necesaria, la necesidad de decir que no, el por qué no puedo decir que no, en busca de qué estoy también, ¿no? Son un montón de cosas que a veces uno no lo medita, no lo meditamos, no pensamos por qué hacemos determinadas cosas, ¿no? Pero bueno, entrar un poco en ese camino está bueno para poder determinar también, como decíamos, qué quiero alrededor mío, quién quiero alrededor mío, claro. ¿Por qué quiero seguir escuchando esto o ya no quiero más? Claro. Escuché 20 años esto. Podemos hablar desde cualquier lugar, no hablamos solamente en el matrimonio, sino en capaz un vecino que todos los días o todos los sábados o X personas, ¿no? Poder decir sí o no, está bueno. Claro, esto qué importante, ¿no? El poder de alguna manera generar un nuevo aprendizaje, ¿no? Es decir, desaprender ciertas conductas para generar nuevo aprendizaje, ¿no? Y esto del sí y el no es una palabra importantísima. ¿Y a cuánta gente le cuesta decir que no? ¿No? Porque todo dice que sí, bueno, después se encuentran en un montón de situaciones por no aprender a decir que no. Sí, totalmente. Y a veces está bien, o hasta acá llegué, ¿no? Esto lo puedo y esto no lo puedo, ¿no? Exactamente. Entonces, de alguna forma, qué bueno es poder pensar esto. Bueno, ¿qué te parece si pasamos a la tanda y luego comenzamos ya con los rasgos de las personas tóxicas? Okay. Corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena. Los mejores consejos en la mejor radio. Inicio de espacio publicitario. Baterías Adelmo. Baterías Adelmo. Pone a su disposición las baterías de nuestra fabricación con la calidad y garantía de siempre. Especiales para uso náutico, servicios pesados, automotores, maquinarias agrícolas, grupos electrógenos, brindándole alta potencia de arranque, estabilidad de amperes y durabilidad de carga. Baterías Adelmo. Baterías Adelmo. Colocación y service en ruta 197, número 2895, esquina Celia Adela Burgos. Ingeniero Pablo Nogués. Teléfono 02320 48 2407. Email baterías-adelmo@hotmail.com. Baterías Adelmo. Baterías Adelmo. ¿Sos
comerciante? Entonces no te pueden faltar nuestros productos. Noripel, artículos de limpieza y papelera. Somos fabricantes de una amplia gama de papel higiénico y rollos de cocina. Ventas por mayor y menor. Si buscas precio y calidad, nosotros somos los indicados. Noripel. Contamos con una gran variedad de productos. Secadores, trapos de piso, insecticidas, lavandinas, jabones líquidos, ceras y mucho más. Artículos de papelera y embalaje. Bolsas de todo tipo. Nos encontrás en Avenida Presidente Perón 201, esquina Luján, a 100 metros de ruta 202, en Villa de Mayo. WhatsApp 11 64 23 35 86. 11 64 23 35 86. Nos encontrás en Instagram como Papelera Noripel. Papelera Noripel. ¿Estás contracturada o contracturado? Daniela Masajes es lo que estabas buscando. Daniela Masajes es lo que estabas buscando. Masajes descontracturantes, con drenaje linfático y punto gatillo. Además, te brindamos servicio de cosmetología. Peeling, tratamiento facial, limpieza profunda y máscaras. Estamos en la zona de Villa de Mayo. Contactanos al 11 5709 8541. 11 5709 8541. Daniela Masajes y Cosmetología. ¿Buscas productos de limpieza? Química Quimiclo te ofrece la mejor calidad y precio en lavandinas, cloro, desodorantes, esencias, jabones líquidos y muchos productos más. Química Quimiclo. Somos fabricantes. Ventas por mayor y menor. Envíos a domicilio. Escuchá estos precios. Jabón líquido tipo Ariel, 34 pesos el litro por mayor. Cloro, 40 pesos el litro. Suavizante, 30 pesos el litro. Gran variedad en artículos para mantenimiento de piletas. Estamos ubicados en la calle General Pacheco 3278. Don Torcuato. Podés pedir nuestro catálogo de precios a nuestro WhatsApp 11 23 36 0601. 11 23 36 0601. Química Quimiclo. Llegó a la ciudad de Granbur, Morena, la papelera. Morena, la papelera. Con los mejores productos y precios de la zona. Estamos en Boulogne, José León Suárez, San Martín y ahora también nos encontrás en Granbur. Cajas para pizzas, fondo, Folex, bolsas camiseta, bolsas en rollo, sobres para facturas y tortillas, potes para helado, todo tipo de descartables para tu evento, artículos de librería, utensilios para repostería, rollos de cocina, papel higiénico, ventas por mayor y menor. Lo que buscas lo encontrás en Morena, la papelera. Estamos ubicados en Francisco Seguí, número 1544, frente a la estación de Granbur. Para consultas o envíos, mándanos un WhatsApp al 11 68 16 32 31. 11 68 16 32 31. O al 11 35 84 41 55. 11 35 84 41 55. Estamos en Instagram como Morena la Papelera y en Facebook como Morena Papelera y Distribuidora. Cuando vas al autoservicio El Gavilán Pollero, te asegurás de comprar las milanesas con una calidad y un sabor que en ningún otro lado vas a encontrar. Sabor incomparable. Cortes de carne de ternera. Además, en nuestro autoservicio te vas a encontrar con productos de limpieza, almacén, fiambrería y, escucha bien, tenemos una novedad. Cambiame la música. Ahora inauguramos verdulería con productos frescos y promociones especiales para vos. Todo en un solo lugar. Se llevó mi pollo, el Gavilán Pollero. El Gavilán Pollero, el autoservicio más completo de tu barrio. Atendido por sus propios dueños, Rubén y Mari, que te reciben con una hermosa sonrisa y el trato que mereces. Y no te olvides de encargar tus superfacturas los fines de semana, lunes a sábados de 8:30 a 13 horas y de 17 a 20:30 horas. Los domingos al mediodía.
Te esperamos en Villa de Mayo 5546, entre Colpallo y Pedro Monti, kilómetro 30. El Gavilán Pollero. Un hogar que antes era dulce hogar, ahora se convirtió en la casa de las pesadillas. Cucarachas, ratas, especies monstruosas escalofriantes. Solo una mega fumigación puede derribarlas. Solo una mega fumigación puede derribarlas. Fumigaciones Ayo. Fumigaciones Ayo. Fumigaciones Ayo. Combatimos todo tipo de plagas. Las eliminamos sin tóxicos ni olor. Atención comercial y particular. Countries, clubes, departamentos. Aceptamos tarjetas y mercado pago. Además agregamos personal femenino para una mejor atención. Contactanos al 11 54 72 29 80. 11 54 72 29 80. Nuestro Facebook, Fumigaciones Ayo. Estamos en Instagram como Ayo Fumigaciones. Ayo Fumigaciones. ¿Te chocaron el auto? ¿Querés hacerle un retoque y que brille de vuelta? Nosotros somos los indicados. Taller de chapa y pintura El Ciclón. Cabina climatizada, banco de chapista, todo tipo de trabajos. Nos avalan nuestra experiencia y responsabilidad. Y ahora también, El Ciclón te brinda mecánica en general para todo tipo de vehículos, nacionales e importados. Diagnóstico computarizado. Te esperamos en General Pacheco 3278 a metros de Avenida San Martín y Wilson, del lado Don Torcuato. Taller El Ciclón. El Ciclón. El Ciclón. Cuando uno tiene un buen respaldo atrás, se maneja por la vida tranquilo. Y sí, porque sabés que los tuyos y tus bienes son el esfuerzo y dedicación de toda una vida. Por eso en Caloya, asesora y productora de seguros, te brindamos lo mejor. Todo tipo de seguros. Automotor, carteles, viviendas, accidentes personales y todo tipo de coberturas. Contamos con una amplia cartilla de compañías destacadas. Y trabajamos con un grupo de profesionales para brindarte una rápida y efectiva respuesta ante un siniestro. Aceptamos tarjeta de crédito y débito. Contactanos al 4007 5166 o al 11 26 54 99 10. Estamos en Eva Perón 3197, esquina Renacimiento, a metros del paso a nivel en Villa de Mayo. Nuestro Facebook, Asesora de Seguros Caloya. Asesora de Seguros Caloya. Volvimos y estamos listos para más. Fin de espacio publicitario. Desde Malvinas Argentinas, transmite Radio Malvinas, FM 106.5 MHz, la radio de la familia. Vamos con este tema que es muy interesante. Algunos, los que están del otro lado, nos estarán escuchando y dirán, ¿quién será esa persona? ¿No? ¿Estará alrededor mío? ¿Será mi marido, mi esposa? Que bueno, en fin, vamos a ver estos rasgos que tienen que ver con esta persona que de alguna forma podemos pensarla, ¿no? Con varios rasgos, ¿no? Con varias cosas, con varios condimentos como para poder generar esta personalidad que de alguna forma afecta, ¿no? Afecta mucho a un otro, a un núcleo, a un grupo de trabajo. En cualquier ámbito este tipo de persona va a generar ciertos problemas, ¿sí? Dijimos que a veces hemos tenido a nuestro alrededor y bueno, y también pensarnos, ¿no? Que también este tema nos ayuda un poco a pensarnos con quién estamos, ¿no? Con quién estamos rodeados.
Comenzamos con el número 1, ¿te parece? El número 1, sí. Son, bueno, en este tipo de casos tenemos personas egocéntricas, son personas egocéntricas. El primero de los rasgos para detectar a las personas tóxicas es que hablan continuamente y en exceso de sí mismas. Son el centro de toda atención, son ese agujero negro donde todo se dirige, ese epicentro que insiste en ser alimentado, atendido, tenido en cuenta y hasta venerado. Bueno, bien, vamos a pensar de que esta persona dentro de este rasgo es egocéntrica. Esto que de alguna manera el yo, sí, y esto de hablar mucho de su persona, sí, está muy podemos decir, muy evaluado, muy sobrevaluado, claro, para decirlo, ¿no? Entonces, sí, escuchamos a una persona que está siempre en este tipo de aptitud, siempre hablando de su personalidad, de cómo es, y también tiene que ver con esto, que el otro un poco no le interesa, ¿no? Porque claro, acá encontramos en la relación de un otro, siempre va a estar en ambos, pero en este caso vamos a encontrar una persona con su ego muy alto, claro, ¿no? Sí. Todo gira en torno de él, necesita insiste en ser alimentado, atendido, tenido en cuenta y hasta venerado. Claro. Esto de, bueno, soy yo primero y segundo yo y tercer yo. Claro. Y después si tengo tiempo tal vez. Un otro. Sí. Y esto que vos decís, ¿no? Que cómo de alguna manera esa persona llama la atención, ¿no? ¿Cómo lo puede llamar la atención? Claro. Ahí está el tema. Claro. ¿Cómo puede llamar la atención una persona que necesita determinadas cosas? Entonces, puede llamar de diferentes maneras. Siempre son desde problematizaciones, siempre problematiza X situación, ¿no? Entonces como que el problema la persona sería la víctima. Claro. Es una forma de recibir todos contra mí, claro, todos contra mí, ayuda, sí. Constantemente, ¿no? El culpable siempre es el otro, claro, ¿no? Siempre siempre es responsable. Ya pasaron 20 amigos y resulta que siempre sigue siendo el otro, claro. ¿no? Siempre pasa con alrededor, siempre son los menos culpables, ¿no? Claro. Son como las personas que siempre son las personas que se ponen desde el otro lugar, que me han hecho y tienen frases de alguna manera que tienen que ver con que el mundo está contra ellos, pareciera, ¿no? Vos escuchás el problema tal vez y es muy claro lo que pasa, ¿no? Desde afuera, teniendo como una perspectiva más lejana, bueno, escuchás el problema, ¿no? Y es víctima y tal vez en realidad es causante del problema, generalmente es causante de lo que está pasando, pero lo ve desde el ataque. Me atacan, tienen un problema conmigo, yo no hice nada, me hicieron, y en realidad es causante de lo que está sucediendo, digamos. Claro. Entonces vamos a encontrar este tipo de discurso, ¿no? Donde siempre está centralizado en lo que le está pasando, sí, y siempre es más importante todo lo que tiene que ver con él, ¿no? Sí. Es como que el otro por eso digo, en esta relación es como que esa persona se pone en ese lugar y también encontramos a la otra desde el otro lugar, ¿no? Que claro, también tienen ciertas conductas que hacen que esa persona, ¿no? Se ponga también en ese lugar, ¿no? Sí, depositante, sí. Claro, porque de alguna forma encontramos también en esto, ¿no? De que, bueno, por ejemplo, encontramos cierta persona que a su alrededor ha generado este núcleo, claro, tan tóxico que anula a esa persona que está al otro lado y siempre está dándole prioridad a esa persona, ¿no? Sí. Lo halaga, mirá cómo es él, mirá, es decir, y eso mismo alimenta, ¿no? Es decir, él se alimenta de ese tipo de cosas. Entonces, podemos decir que es egocéntrica, el egoísmo, ¿no? Que hay en esa persona, de alguna forma es bastante fuerte, ¿no? Sí. Que uno puede visualizar en su charla, ¿no? Claro, ¿no? Esto que... Y como dijimos, puede estar en el papel de víctima, puede ser el héroe, siempre también va a ser el héroe, siempre va a ser el que salva las papas, también, siempre es para ser venerado también, ¿no? Claro, el más inteligente, ¿no? El más capaz, ¿no? Siempre hay toda esa aptitud, ¿sí? Podemos decir que uno de los rasgos es el ser egocéntrico, ¿sí? Otro de los rasgos que vamos a encontrar tiene una visión pesimista de las cosas, ¿sí? El discurso de la persona tóxica está construido a través de la queja, la crítica y el pesimismo. Son los típicos que sacan el lado oscuro de todo lo que les propongas
y les cuentes a través de sus críticas y quejas continuas. Asimismo, nada puede ser tan complicado como para alcanzar un objetivo o realizar cualquier tarea junto a este tipo de perfil. ¿Sí? Fíjense que es bastante complejo. Es un círculo. La persona. Son expertos en encontrar el problema. ¿Sí? Otra de las cosas que podemos decir de esta persona es que de alguna manera usa mucho la razón, ¿no? Sí. ¿No? Porque, razona todo. Claro, porque usa mucho el tema de lo que no, pero hay que tener los pies sobre la tierra, claro, ¿no? Es decir, te tratan de alguna manera de visualizar de que son muy razonables, claro, muy... te anulan toda esperanza pequeña o algo de lo positivo, no es como que lo positivo no predomina en ellos, para claro, nada. Claro, podemos decir, son expertos en encontrar problemas a toda solución, y a su lado la motivación se extingue, ¿sí? Y no dudan en poner, ¿sí? De alguna manera, podemos decir, no dudan de poner alguna situación, ¿no? Sí. Como para que de alguna manera puedas entender de que no vas a poder alcanzar nada, ¿no? Es decir, totalmente. Siempre de alguna manera están viendo lo negativo. Podemos decir que a veces uno toma a risa, ¿no? Este tipo de persona quejosa, ¿no? ¿Viste que te da gracia a veces? Sí, es como cascarrabia. Cascarrabia, ¿no? Cascarrabia, sí, se queja de todo. Se queja de todo. Claro, sí, todo lo que va a hacer, y uno por ahí lo toma a risa. Pero también podemos decir que a le podemos agregar el condimento de la crítica, ¿no? Claro. Es decir, esto de la crítica y de buscar siempre el lado oscuro a todo, ¿no? Todo. Fíjese que esto a veces se hace inconscientemente, a veces lo puede hacer inconscientemente. Sí, totalmente, yo pienso que sí. También puede ser mucho desde las vivencias, no es como que me fue tan mal toda la vida que es como que yo ya perdí la esperanza en todo, claro. Entonces yo en tu vida también no te voy a dar esperanza, porque tiene que ver mucho con la persona en sí, y eso es lo que un poco llegar a entender eso, poder visualizar que en realidad el pesimismo es tuyo. Claro. O sea, no quiere decir que porque a vos te haya pasado, a mí me va a pasar. Te va a pasar lo mismo, sí. Entonces, por ejemplo, si yo iría a una persona pesimista, ¿no? Le diría, mirá, tengo tal proyecto, quiero hacer algo en este país. ¿Qué le diría al pesimista? No, porque te van a robar todo, por ejemplo. Sí, totalmente. No, porque todos los años y lo que pasa en la Argentina, no vayas y el dólar el dólar y que seguramente, claro. Por ejemplo, vas con una gripe, seguramente te está por morir. Claro, por ejemplo, ¿no? Ya te diagnostica y te mata. Te diagnostica, claro, en vez de decir, no, te alarma, ¿no? Claro, te lleva al extremo total. Son muy alarmistas, ¿no? Son muy, como dijimos, desde la razón, ¿no? Por ejemplo, si hay un proyecto dirían, no, pero no es momento del país, porque si vemos la economía, un montón de cosas que de alguna forma siempre las crisis son sinónimo de oportunidades también, porque puede ser que tu proyecto en este momento del país sea productivo, ¿no? Es decir, es como que la realidad siempre están las dos opciones, ¿no? Uno decide, uno elige, bueno, yo decido ver desde el lugar, va a crecer, voy a dar de mí, claro. Tal vez no crezca en el tiempo que yo quiera, pero va a crecer. Después tenés la otra opción, no lo hagas porque vas a perder toda la plata y bueno, no tenés los dos lugares. Claro. Este tipo de personas eligen lo negativo, todo el tiempo. Exacto. Bueno, en vez de, tenés esta situación de enfermedad, tenés un tratamiento, no, te vas a morir. Es como llevarlo desde ese lugar, ¿no? Al extremo, ¿no? Es decir, son muy extremistas, sí. Son personas que usan mucho, como dijimos, la lógica, la razón. Sí. Es decir, de alguna forma, son personas que por ahí le dan argumento a las cosas, ¿no? Porque te dan argumento, es decir, no es que te dicen, che, no, por eso, sino que lo argumentan. Sí. Y claro, te desalientan, te desaniman. Y desde la vivencia, por eso digo que es mucho esto de personas como frustradas también con sus vidas, ¿no? Esto no, porque a mí en el año tanto hice así y me pasó así desde un mal lugar y perdí todo y a vos te va a pasar lo mismo. Entonces, argumento desde esa frustración que yo tengo. Claro, ¿no? Claro. Desde eso que yo pude vivir o vivió mi abuelo o mi tío y y a vos te va a pasar lo mismo, claro. ¿no? Entonces, desde ese lugar, siempre desde el lugar negativo, yo creo que los argumentos tienen que ver con eso. Tal cual. Con la vivencia que tuvo y en base a eso yo veo todo mal. Claro. Y también, como dijimos, uno de los primeros rasgos fue el egocéntrico. Entonces, me pasó a vos también, ¿no? Exacto, es decir, en esto podemos encontrar esta actitud, ¿no? Esta actitud, ¿no? Podemos decir que ven todo lo oscuro, ¿sí? Aunque no lo veas vos, pero ellos lo van a ver. Ellos lo van a encontrar. ¿No?
Y a veces no se trata, a veces no quiere decir que de alguna forma hay personas que te dan buenos consejos, ¿no? Que tiene que ver con otra cosa, ¿no? Esto no, son personas que ya directamente ven, ¿no? Las oposiciones, claro, ¿no? Ven que de alguna manera, como dijimos, si queremos poner un negocio van a ver todo lo negativo, el país, el dólar, un montón de otras cosas, ¿sí? Y que de alguna forma te van a tratar de frustrar, ¿no? Me pasó a mí, te va a pasar a vos, esto no va a servir. Entonces, de alguna forma... Es como una constante también, es como que cada vez que vas hacia esa pared te encontrás con lo mismo, y te pincha una, y te pincha dos, claro, y te pinchó 20 propuestas muchísimo. Que tuviste, es como una constante, ¿no? De no encontrarle salida ni solución a nada. Entonces ahí es como una alarma, es decir, constantemente en lo negativo. Claro, te detectan eso. Bien, seguimos con la tercera, ¿te parece? Te hacen creer que eres el problema. Otra característica definitoria de las personas tóxicas es que te hacen creer que tú eres el equivocado, el que no sabe, el incompetente, el que todo lo hace mal, etcétera. Por esa razón afectan de forma tan negativa a la autoestima. Claro. Bueno, acá encontramos algo que tiene que ver con la violencia, ¿no? Sí. Porque esto que de alguna manera generan de que a vos te hagan sentir de que vos sos el problema es violencia, ¿no? Sí. Es decir, esto que de alguna forma una persona todo el tiempo, porque de alguna forma van generando en la otra persona esto de yo soy el culpable, yo soy el que de alguna forma todo va mal porque yo soy responsable, claro, ¿no? Sí, podemos encontrar dentro de este tipo de persona esto de hacerte responsable de que vos, por culpa tuya, claro, salió mal. Salió mal, ¿no? Sí. Es muy feo. Es complicado. Yo pienso que viendo un poco todo, es muy violento en sí la persona tóxica, ¿no? En esto que tiene todos estos rasgos, como lo vamos viendo. Pero sí, esto de poder decir, ¿no? Te hacen creer que eres el equivocado, el que no sabe, el incompetente, claro, el que no sabe qué, porque claro, hay que no sabe qué en base, como decíamos, ¿no? Son personas que viven desde la experiencia. Entonces como que también entrar en eso de decir vos sabés o no sabés, y es muy complicado en este sentido. Tal cual, ¿no? tal cual. Es decir, de alguna forma, también esto de hacer sentir a un otro, ¿no? De que es responsable de ciertos temas, es muy difícil ponerle el peso, ¿no? Sí. ¿No? Como dijimos muchas veces, ¿no? Sí, ponerle a esa persona, ¿no? Que no soy feliz porque vos no haces determinada cosa, entonces es muy difícil eso, ¿no? Porque sería muy difícil generar tantas cosas que te hagan feliz, ¿no? No quiere decir de que uno pueda hacerse bien el uno al otro, pero es un hilo muy fino en esto de la responsabilidad mal nuestros hijos porque, bueno, claro, vos no estuviste o no salió esto porque vos porque es medio difícil, ¿no? Claro, porque ponele, estamos hablando de un problema, te hacen creer que el problema, que eres el problema. Claro. Bueno, tenés las dos caras. Este tipo de personas que te marcan el error, te buscan para culpabilizarte, para hacerte sentir mal, y tenés al otro, bueno, tenemos un problema, busquemos la solución. Sí, ¿entendés? En este caso, la persona pesimista, la persona negativa, va a buscar responsables de la situación. Claro. El otro te va a alentar a poder resolverlo, enseñarte. Entonces, en este caso, se cumple con el primero, el egocentrismo, el decir, no te voy a enseñar a solucionarlo, entre comillas, te voy a responsabilizar para hacerte sentir mal. Exacto, y claro, al responsabilizarte, ¿no? Es que de alguna forma yo no me equivoco. Exacto. ¿No? Vos sí te equivocás porque, bueno, vos por ahí te falta esto, o haces mal las cosas, o no pensaste, o te lo voy a decir. Siempre está la responsabilidad en el otro, ¿no? Esto que de alguna forma tenemos los seres humanos, ¿no? Que siempre estamos haciendo responsable a un otro de los propios fracasos nuestros, ¿no? De nuestras propias responsabilidades, ¿no? La depositamos en un otro. Pero esto de que me hagan, que de alguna forma generen en mí esto de hacerme responsable, ¿no? Es bastante... ya el hecho de que te estén marcando mucho, te equivocaste, este problema es por tu culpa. Claro. Tal vez pudo haber pasado por un error personal, porque todos nos equivocamos, pero esto de la insistencia en marcarte el error es como
no hay una necesidad en ese sentido, porque todos nos equivocamos. Tal cual, todo ser humano tiene sus errores. Por ahí uno puede de alguna forma tener una conversación donde uno pueda ver cierto tema, pero depende cómo lo decís también, ¿no? Sí, porque a veces como decís también modifica todo. Porque por ejemplo, a veces uno puede decir las cosas con bronca y uno por ahí no dice, che, te equivocaste, mirá. Claro. No, uno dice palabras que por ahí son subidas de tono y que uno no sabe lo que es. Pero esto de alguna manera que siempre salgo ganando yo, ¿no? Claro. Siempre a el partido. Costas de hacer sentir mal a otro es complicado. Claro, cuando en el fondo a veces es el otro, ¿no? El que se equivoca, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre también vamos a encontrar dentro de esto también en la relación con el otro. Por eso es que partimos de la base que al otro lo afecta muchísimo. Sí, afecta muchísimo. De una persona que te esté responsabilizando de todo, claro. Y que vos también lo adjudiques, digas, no, pero realmente yo fui, claro. Yo me equivoqué, claro. Y yo estoy llorando detrás de una puerta, ¿no? Mientras el otro está, bueno, diciendo, claro. ¿No? Tiene esa actitud, ¿no? Es bastante violento, ¿no? Podemos decir que hay mucha violencia en este tipo de situación. Bueno, dice, ocupan el rol de víctima. Fíjense que acá encontramos, ¿no? Es decir, nunca se va a ser responsable, pero sí va a entrar en este rol y en esta función que a veces es difícil, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, cuando vos le decís, ¿qué te haces la víctima? Es medio chocante, ¿no? Sí, complicado. A una persona decirle, che, no te hagas la víctima, ¿no? Es decir, es difícil, ¿no? Decir. Pero bueno, acá encontramos que ocupa ese rol. ¿Sí? Si tiene alguna persona en tu entorno que siempre asume el rol de víctima para ser el centro de atención, hay muchas posibilidades de que tenga en ti una persona tóxica, ¿sí? Esta estrategia les permite ser validadas, ¿sí? Y disponer a su antojo de todos nuestros recursos y toda nuestra energía, ¿sí? Fíjense que en esto, ¿no? Que parece de alguna forma, a veces, como digo, uno no le dice, che, te haces la víctima, claro. Porque es como chocante, pero bueno, en esto de ser víctima, ¿no? De que me han hecho, claro. ¿no? En vos genera esto de la lástima, claro. ¡Uy, pobre! Sí, la culpa, claro, le dije ese, pobre. Pobre, ¿no? Claro. Pobrecito, ¿no? Y esto que en podemos encontrar un discurso bárbaro, hasta puede llorar, puede hacer un teatro bárbaro, ¿no? Y también tenés todo un entorno que te acusa, ponele ante X situación que realmente no sabe qué está pasando, ¿no? Claro. Entonces como que, che, todo mal, ponele, claro. ¿No? Pobre, mirá lo que le haces, pobre es tu papá, pobre es tu mamá, ¿no? Claro. Estas funciones que por ser de determinadas personas no hay que hacer determinadas cosas. Y hay un trasfondo, ¿no? Hay Tal algo cual. Que se repite, estamos hablando de algo repetitivo. Sí. Vos fíjate que en esto también a veces uno encuentra, ¿no? Vas a encontrar dentro de parejas, ¿no? Uno visualiza, ¿no? Por ejemplo, un matrimonio y dice, pobre tal persona, ¿no? Sí. Viste que a veces siempre uno pone a uno en un papel de pobre, pero claro, cuando vos entrás, ¿no? Por ahí entrás, te das cuenta que no, ¿viste? Que no era total, así, ¿no? Por ahí te decís, che, al final no era así. Claro, ¿no? Sí. Pero bueno, hay alguien que asume ese papel. El villano, entre comillas, no es tan villano. Claro, ¿viste? Es una persona que se cansó de X situación que por ahí tiene reacciones más visibles, ¿no? Por ahí claro. Uno tiene reacciones visibles y dice, pero mirá cómo es. Pero, claro, porque uno visualiza esta persona porque por ahí sus rasgos son más expuestos, se expone más, ¿no? Es decir, son como broncas que vos notás y ves y vos desde el afuera, ¿no? Lo ves y decís, che, pero pobre la persona, ¿no? Que está alrededor de él. Y después te encontrás que no, es decir, te encontrás esto de lo víctima, ¿no? De esa persona que y también que esa persona también toma estos rasgos para decir, mirá lo que es siempre, ¿no? Es decir, lo que yo tengo que soportar, ¿no? Claro. Y en lo interno vamos a encontrar esto, ¿no? Una persona que siempre asume ese papel de víctima para ser el centro de atención, claro. ¿no? Es como
también esto de encontrar algo a cambio, ¿no? De ir en búsqueda de Tal algo cual, de alguna también. forma, ¿no? Con esa actitud, ¿no? Bueno, ¿qué quiero? ¿Qué hay detrás? Un poco medio así de manipulación también, ¿no? Tal cual. Porque tal yo cual. en base a este rol, a esta función de víctima, yo saco, ¿Qué quiero conseguir, claro, no? ¿qué consigo en base? Y me doy cuenta, ¿no? Que, bueno, es como los nenes, ¿no? Esos nenes que, bueno, yo sé que si hago una crisis de llanto en este momento, mi mamá me va a comprar el helado que yo quiero. Claro. Entonces vos ves al nene en la calle y parece que lo están matando, ponele, ¿no? Tal cual. Que llore, que patalee, y que todo el mundo, ay, pobrecito, ¿qué le están haciendo? Sí, sí. Y simplemente quiere un Claro, helado. quiere algo. Hasta sí, que cumple. Bueno, así tal vez nos comportamos de adultos, ¿no? Inconscientemente, ¿no? Bueno, me comporto de determinada forma, busco desde la manipulación para obtener eso que yo quiero. Claro, claro. Así que encontramos en este tipo de rasgo, ¿no? Y es difícil para la otra persona, Sí. ¿no? Que siempre, siempre soy el malo, ¿no? Claro. Siempre soy la mala, ¿no? Es decir, siempre entras en este papel, ¿no? Y Sí. ella es la víctima, o él es el víctima, donde acá encontrás una interna totalmente que de alguna forma la persona toma ese rasgo y desde ahí se agarran como para, por ejemplo, dividir la familia, los Claro. hijos ven, por ejemplo, Claro. ciertas cosas. Sí, encontrás un Sí. ambiente bastante pesado donde de alguna forma la persona que vive este tipo de situación la pasa mal, ¿no? Claro. La pasa mal porque de alguna manera siempre es el culpable de, ¿no? Sí. Bien, continuamos con el otro, ¿te parece? Son bastantes, así que tenemos Sí, para sí, hablar tenemos de... para hablar. Sí. Bueno, tenemos la falta de empatía. Lo decíamos al inicio, para detectar a las personas tóxicas calibra tu estado emocional, ya que carecen de esa empatía primordial que les permitirá ser conscientes del efecto que sus dinámicas tienen sobre los demás. Claro, claro. Bueno, la falta de empatía, esto de ponerme en el lugar de un otro, es bastante complejo ya de cualquier persona. Sí. Es decir, la empatía o la construcción de esto de ponerme en ese lugar o entender desde qué lugar le cuesta a cualquier ser humano. En este caso nos encontramos que no hay empatía. No hay, directamente. ¿No? Es decir, lo que a mí me pasa, lo tuyo, bueno, no Igual, sé. solucionalo. Claro. Sí. No solo no son capaces de calzarse en los zapatos ajenos, sino que además no tienen intención alguna de hacerlo. Son ese punto de referencia único y absoluto por donde debe orbitar todo el universo. Bueno, bien, vos fíjate que de alguna forma si tienen como anulado esa parte, Claro. ¿no? Es decir, y esto de no querer ponerse en el lugar, ¿no? Porque acá dice que no se quieren poner en el lugar de un otro, es decir, no tienen la intención tampoco, ¿no? Por ahí lo pueden ver en un otro y dicen, bueno, determinadas cosas pueden actuarlas, pero en este caso vemos que la persona no tiene la menor ganas de ponerse en el lugar de esa persona, es decir, es como que tiene un corazón bastante duro, ¿no? Es Sí. Es como que pensar, ¿no? Mirarlo como un ser humano, qué triste lo que habrá vivido, ¿no? Una persona con para llegar a esto, ¿no? A esta coraza, a un punto de decir, soy yo primero, segundo y tercero, y no llegar a eso, a poder tener por lo menos lo mínimo, ¿no? De empatizar o de entender un poquito al otro. Claro, podemos decir de que la falta de empatía es compleja porque creo que, bueno, todo ser humano se construye con un otro. Sí. Y en la empatía vos generás un montón de cosas, cosas lindas, ¿no? Por decir esto de entender a un otro, ¿no? Sí. De poder de tratar de pensar en un otro te lleva de alguna manera a vos como persona, te hace sentir bien, ¿no? Sí. Te genera. Bueno, en este caso vamos a encontrar una persona totalmente con falta de esa empatía, no tiene ni necesidad ni quiere, entonces no hay esa aptitud de entender. Claro. Esto de entender es medio raro para esa persona, ¿no? Porque no quiero entender, no quiero tampoco, es decir, no quiero, no tengo la intención de entonces es difícil también la relación, ¿no? Sí, también. Pero es como también pensar que sos totalmente autosuficiente, porque esto de no empatizar y creer que no necesitas nada de nadie también es como un poco complicado, ¿no? Decir, bueno, no, algún día vamos a necesitar, somos seres de necesidad en sí.
Claro, por eso digo que de alguna forma la empatía en el ser humano es muy importante, ¿sí? Podemos pasar un tema, ¿no? Podemos tener un tema de alguna forma, pero qué bueno esto del tema de poder empatizar con un otro. A veces nos es muy difícil a nosotros como seres humanos, pero está buenísimo que podamos empatizar. Luego vamos a continuar con el envidioso, así que vamos con un tema y luego seguimos con... Dime, quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime, secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Dime cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Dime, al verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Que tú me amas. Bien, continuamos con este tema tan importante y tan de alguna forma que nos está dedicando bastante tiempo. Bueno, hay personas que ya están mandando algunos que bueno han identificado algún tipo de persona que está a su lado, pero bueno, es difícil, ¿no? De alguna forma
a veces, ¿cómo hago para salir, Sole, no? Si me tengo a alguien así, ¿no? Sí, es complejo porque es difícil de identificar. Si es alguien muy, muy cercano, uno ya naturaliza. Es más, puede imitar conductas, ¿no? Entonces es como para pensarlo y es un proceso de principalmente esto de generar el amor hacia un otro, principalmente de un ser social en sí. En este caso, como cristianos, creo que el poder profesar ese amor desde ese lugar, no un amor sin egoísmo, que es todo lo contrario a esto. Claro, es todo lo contrario al carácter. Vos fíjate que desde el punto de vista de nuestra teología bíblica podemos decir que la Biblia te habla que en los postreros días, en los tiempos, ¿no? Pablo decía que habría hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, desobedientes. Entonces vas a encontrar todos esos condimentos, ¿no? De la personalidad que hoy en día está existiendo, y un poco estamos hablando acerca de este tipo de personas, ¿no? De alguna forma, en el grado de que hoy vivimos en una sociedad, comenzamos con esto, ¿no? Una sociedad violenta, con gente que de alguna forma, estos emergentes que estamos viendo en la realidad de la vida, ¿no? Que uno dice, no puede ser esto. Claro, no se pueden entender, hay cosas que no se pueden entender, como por ejemplo este matrimonio, ¿no? En San Isidro, si no me equivoco, que fue en la parte de zona norte. También de esta situación que termina aparentemente siendo el hijo, habría sido el hijo. Vicente López creo que es. Bueno, por intereses económicos o lo que fuese, porque no sé muy bien, pero vos decís, ¿cómo que te hace llegar a eso, ¿no? Y tiene que ver un poco con esto, con este amor a uno mismo y olvidarse totalmente de la empatía hacia un otro, principalmente la familia, ¿no? Claro, uno cuando escucha esto no lo puedes creer, ¿no? Es decir, no puede ser esto, no puede ser, hay algo que está equivocado. En la gente natural no puede entrar, es decir, no entra, ¿no? De que existan tipo de personas así. Total. Por eso es que a veces la gente es vulnerable. Claro. ¿Se entiende, no? Sí. Es decir, vos sos vulnerable porque vos no puedes entender que otra persona tenga determinada maldad. Exacto. No me está manipulando, por ejemplo. Claro. No entra en tu cabeza que haya determinados perfiles de personas, ¿no? Es más, vos vas a encontrar dentro de lo que es la violencia, ¿no? Vas a encontrar que de alguna manera la persona que está a su lado justifica la violencia. Sí. Va a justificar, no, él lo hace o ella lo hace porque bueno, no, pero fue un momento nomás, lo que pasa es que por ahí yo lo hice enojar, y vos decís, pero vos estás mal lo que estás diciendo, mirá lo que decís, ¿no? Pero sin embargo, la persona tiene esta actitud de que de alguna forma encontrás en esto, ¿no? De que la persona justifica ese tipo de cosas. Entonces es difícil para ese otro que se acostumbró a ese contexto. Claro. Es como interiorizar una conducta, no es algo ya, como vos decís, ¿no? Esta persona que ejerce la violencia y aquel que lo permite, ¿no? Tal cual. Y que vos escuchás como de alguna manera tiene sus argumentos de por qué pasó, no, bueno, pero yo debía haber hecho algo mal, entonces llegó a esa... Y vos decís, no, pero pará, o sea, no hay... esto de poder entender que no hay nadie es quien para hacer determinadas cosas ni hablar de la violencia, ¿no? En su totalidad, en su totalidad, sí, lo que es violencia, aunque estamos viendo parte, ¿no? De rasgo de violencia que uno por ahí dice, bueno, pero no, es un grado, ¿no? A veces, ¿hasta qué punto me tiene esta persona, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto todo esto que hace esta persona genera en mí? ¿Sí? ¿Qué es lo que...? Entonces uno comienza a hacer ese tipo de preguntas y dice, chavo, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque de alguna manera estamos en un ambiente violento, ya naturalizado de alguna forma. Entonces, como hoy hablar desde este lugar es también autoexaminarse muchísimo, decir, o pasar de decir, no sé, viví hace 20 años, vivo de esta forma. Y que después de 20 años de tu vida, donde vos realmente dejaste tu ser, tu identidad hacia un lado para vivir a costa de otra persona, llegar a dar cuenta de eso es muy choqueante, porque entendés que la persona que supuestamente te quiere, entre comillas, padre de tus hijos y demás, te das cuenta que te manipuló tantos años por esto, por lo demás. Y es como... Es muy difícil. Se puede llegar a pasar cualquier cosa por la cabeza ese momento, ¿no? Tal cual. Por eso digo que es un tema bastante complejo, ¿no? Porque a su vez también
el escuchar esto a mí, wow, ¿no? Es decir, y también me va a pasar que yo escuche y voy a decir, no, pero esto no es tan así. Sí. Porque yo lo quiero justificar, porque no estoy preparado tampoco. Exacto, sí. Son esos mecanismos, eso como la mente va intentando defenderse de algo que yo tengo incorporado y que necesito. Porque yo ese mecanismo lo usé toda mi vida para defenderme. Claro. Y que hoy me digan que esto no es tan así. Y como digo, para mí, como a nivel social, todavía estamos en ese proceso de aprender de que hay cosas que nosotros naturalizamos que no son tan normales, claro, que tienen que pasar. Entonces, al escuchar este tipo de cosas, como decir que una persona, por ejemplo, envidiosa, es algo violento, uno, el envidioso lo como que lo naturalizamos, y bueno, es un chiste, y bueno, ya sabemos cómo es. Pero no, en su exceso lastima, tal cual, hiere y es como tropiezo totalmente para un montón de cosas. Tal cual. Y vos fíjate que por ejemplo, este tema y esto que tiene que ver con la violencia, el hecho de que yo dé cuenta, ¿no? Dé cuenta, como dijiste vos, ¿no? Que en 20 años, ¿no? Yo, persona, ¿no? Permití que el otro haga determinadas cosas. Es muy te choca mucho. Decís, no, pero yo no es que permití las cosas así, no, yo permití. Porque también tengo que hacerme responsable para poder salir de esto, ¿eh? Ojo, para poder salir de esto. Son como pasos a seguir. Claro, como pasos para seguir, podemos decir que yo tengo que dar cuenta de que realmente permití que otro, porque no lo hizo sin la permisión mía, lo hizo porque yo le permití. Total. Porque yo no supe decir que no, porque yo no dije hasta acá llegué, porque yo no tomé decisiones. ¿Se entiende, no? Entonces en eso, o digo, bueno, ya es mi vida, voy a hacer esto que soy y vivo en la resignación. Me resigno, bueno, esto es lo que me tocó en la vida. Pero ¿no? también ahí está esto de no abrirnos a los cambios, porque podemos hablar también de que podemos modificar muchas cosas de la vida, ¿no? Porque a veces es como poner en la balanza, a veces muchos se ponen en la balanza, bueno, me separo después de 20 años porque soporté, o modifico y sigo por mi familia. Uno siempre habla desde la restauración, desde reparar, ¿no? Buscar ayuda, porque también volvemos a hablar de los hijos, ¿qué mis hijos van a hacer? Que bueno, en una próxima esto de hablar de lo que repetimos, patrones de vida, ¿no? Hemos repetido años cosas, al igual que personas que de nuestros antepasados, digamos, ¿no? Pero bueno, esto de poder modificar está bueno. Sí. Bueno, tiene un precio. Sí, total. Tiene un precio, salir de todo esto tiene un precio y bueno, y a veces son procesos, a veces son de años, ¿no? Que no son tan fáciles de salir. Bien, continuamos con el próximo. Bien, bueno, tenemos son personas envidiosas. Si queremos detectar personas tóxicas, tenemos que atender a ese sentimiento que les destruye y carcome por dentro, la envidia, desear lo que no se tiene y odiar a quien tiene aquello que se anhela. Es una fuente de sufrimiento y de inmadurez absoluta. La envidia que experimentan puede llevarlos a cometer muchas conductas agresivas, en donde los desprecios y el maltrato son los protagonistas. Claro, vos fíjate que la envidia, de alguna forma, para nada es buena la envidia, no. Porque desear lo que tiene el otro, ¿no? Y de alguna manera no alegrarme por el progreso del otro es bastante, ¿no? Es decir, uno dice, no, pero no es una envidia tan mala, ¿no? Es decir, ¿cómo esto? La envidia es la envidia, ¿no? Es decir, no hay mucha envidia. Entonces, en ese aspecto podemos de alguna manera ver que a veces como seres humanos somos personas que tenemos actitudes frente a un otro, donde de alguna forma dentro de alguien que me cuenta sus logros, todo yo vengo, con una mala onda, ¿no? Es decir, ¿y por qué lo hago, no? ¿Por qué hago determinadas cosas, no? ¿Por qué quiero ser el centro de la atención cuando hay otro que es el día de la persona, ¿no? Totalmente. Y a veces vos fíjate, a veces surgen en las propias fiestas, a veces surge que alguien te arruina la fiesta, ¿no? Sí, wow, es verdad, sí, totalmente. Te arruina, toda una preparación bárbara y ese te arruina la fiesta, ¿no? Y esto de que uno cuando ve el progreso de los demás, no poder decir, bueno, che, qué bueno, ¿no? Lo que está haciendo el otro, qué bien que le está yendo bien, qué bueno, ¿no? Porque de alguna forma decir, tiene que ver con su fuerza y está esto, no, pero
mirá lo que hizo, pero por algo es, claro, búscalo. Siempre claro. buscándole Es bastante difícil para esa persona también, ¿no? Porque internamente también tiene un mambo, ¿no? En su cabeza. Sí. Y es como también no aceptarlo, ¿no? Pues bueno, no, la crítica, esta crítica negativa, tratando de aludir a algo como vos decís, bueno, lo logró porque habrá hecho esto, o ahora ensuciando, claro, ¿no? De alguna manera la situación, ensuciando el momento también, ¿no? Tal vez desde un logro y demás. Y esto se da, creo que es una de las cosas más comunes en lo que es el ámbito familiar, ¿no? Tal cual. Donde es tan cercano el lazo y bueno, cuando uno tal vez va creciendo, aparecen estas frustraciones, porque tienen que ver con mis frustraciones que yo no puedo alcanzar porque no quiero, porque tal vez no quiero salir de esa zona de comodidad y bueno, y prefiero criticar y mirar, qué destructivo también, ¿no? Es muy destructivo para uno mismo, pues es como humillarte también de alguna forma, ¿no? Claro. Sí, yo me recuerdo hace unos años, estábamos haciendo un piso en casa. Y le digo, ¿y te gusta lo que estamos, cómo está acá? Ah, no me di cuenta, me dice, estaba arriba del piso. Claro. Entonces me decís, güey, wow, ¿qué onda, no? Sí. No me di cuenta, dice, no me di cuenta que estabas. Ah, bueno. Entonces, bueno, estás, ¿no? Es decir, hay personas que tienen, de alguna manera, son mala onda, por decirlo. Totalmente, ¿no? Es como perder, es como tenerlo lejos es ganancia, ¿no? Es como decir, bueno, hasta acá. Entonces, el envidioso podemos decir, y hay en todo ámbito, envidioso, ¿no? Ahí en el trabajo, en esto, si te compraste determinada ropa, va y se compra, ¿no? Te compraste determinado teléfono, va y se compra. Hay como una competencia y la verdad que personas que no compiten, sino al contrario, están contentos porque han podido lograr y te cuentan con tanto con tanta alegría. O qué triste esto de decir, no, bueno, prefiero no contar nada porque por si acaso no cuento nada a nadie porque se pincha, ponele. Claro. Eso se escucha mucho, ¿no? Bueno, no, hasta que no se me dé no voy a contar porque seguramente esto de que ya te lo transmiten desde la nada, o sea, ya el hecho de saber desde lejos ya te están transmitiendo mala energía, ponele, ¿no? Claro. Qué complicado eso, pero bueno. Sí, a veces está bueno para todo lo que nos está escuchando, a veces ser medio reservado en muchas cosas, ¿no? A veces esto de hablar, porque a veces uno no sabe con quién, ¿no? Entonces, a veces hay que aprender a esperar y bueno, que se den las cosas, ¿no? Y bueno, es difícil. Y por ahí sí puedes compartir con gente que sabes que te quiere, que realmente, al contrario, te va a alentar, ¿no? Y tiene un corazón que vos decís, che, qué bueno, ¿no? Sí. Pero yo pienso que, bueno, que nosotros los seres humanos tenemos que tratar de modificar muchas veces nuestro vocabulario y ser agradecidos, ¿no? Y nos hace tan bien, ¿no? Sí. Y a veces el ser humano de por sí tiene toda esa tendencia, porque no podemos decir que no tenemos, sí tenemos, todo ser humano tenemos. Además, si la alimentamos y vivimos, ¿no? Enroscado en esto. Sí, totalmente. Sí, porque justo pensaba esto de yendo un poco a lo que es bíblico, ¿no? Desde el principio ya el ser humano estaba en esta tendencia. Tal fíjate, cual. Los primeros hermanos, Caín ¿no? y Abel. Caín y Abel, esta envidia, después bueno, en la historia de José, ¿no? Los hermanos, los mismos hermanos a un punto, ¿no? De la envidia por el amor al padre y demás. Entonces es como que estamos inclinados a eso. El tema es la predominancia, qué importancia le damos. Claro. Mirarlo desde este lugar, desde que, bueno, el sol sale para todos y en su justa medida cada uno tiene que ir en búsqueda también de eso que desea, ¿no? Claro. Es como que siempre está, ¿no? Es como que está la voz de un lado, ¿no? El angelito y del otro lado el diablito, ¿no? Es como que todos seres humanos. Es como una lucha. Claro, y de alguna forma estamos en esa decisión, ¿no? De tomar decisiones, ¿no? Aunque la Biblia te construye para el bien, ¿no? Te construye, te ayuda, te instruye, te da esa fortaleza para poder apuntar hacia el bien. Y eso es buenísimo, ¿no? Pero bueno, vamos a encontrar con estas personas que tienen este rasgo de bien, es decir, de alguna forma hay mucho de esto, ¿no? Y bueno, es feo, ¿no? A veces es feo y bueno, a veces cuando tenés amistades así es medio peor todavía, ¿no? Si no sabés si contar, no contar, porque si contás por ahí tienen esas expresiones que son tan falsas, ¿no? Claro, sí, es verdad. Sí, que es a verdad. veces... Y a veces uno también tolerar por no quedarse solo, entre comillas. Esto de, bueno,
tengo tal vez y prefiero compartir y estar alrededor de un montón de gente que tal vez sabés que no es tan edificable y siguen ahí, y uno por no estar solo, claro, para no estar solo, para claro, poder compartir lo que tiene con alguien, metés a cualquier persona dentro de tu casa, por ejemplo. Claro, o de tu vida. O de tu vida, ¿no? Sí, y decir, bueno, y lo tengo a mi alrededor y está ahí constantemente viendo mis logros, y vos sabés que esa persona no. Pero bueno, por esto de no estar solo tal vez lo permitís. Claro, de todas maneras, sí, como vemos también, todo tipo de personas vamos a encontrar siempre en relación, siempre hay dos, ¿no? Sí. O dos o más, ¿no? Sí. Siempre, como decimos, está esto del violento y está aquel que es complementario, ¿no? Sí, A veces también. está también, de hecho hay personas que se acostumbran a eso y no pueden salir de ese contexto porque hay algo que de eso que necesitan, ¿no? Sí, que es muy raro, ¿no? Sí, Pero es así, sí. el ser humano es así, ¿no? Totalmente. Es decir, ¿por qué necesito determinada Claro, cosa, sí, ¿no? sí. Y si necesito estar mal. Hay gente, no sé si sentiste esta frase, ¿no? Decir, che, ¿no podés aprender a vivir bien? Claro. ¿Por qué tenés que ir? Sí, ¿por qué nos cuesta, ¿no? Irnos a... vivir bien es decir, te cuesta, ¿cómo te cuesta, no? ¿Por qué te cuesta? Sí. Es como que siempre buscas eso que, bueno, tenés que conseguir que alguien te maltrate, que alguien haga determinadas cosas y si, bueno, volvés a eso, ¿no? ¿Por qué? Y cuando podés vivir bien, pero te cuesta el vivir bien, ¿no? Eso de decir, bueno. Y bueno, está esto eso. de cuando uno repite mucho algo, ¿no? Desde conductas hasta decisiones que vos decís, viste el típico chiste, ¿no? De que cuando vuelven con el ex, que vos sabés ponerle que te pasó y te vuelve a pasar y claro, volvés de nuevo y te vuelve a pasar. No estamos hablando de violencia, pero sino de conductas. A veces es algo que lo repetimos. Esto de repetir constantemente algo es como también un alarme de decir, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? Claro. En esa matemática hay algo que está fallando y que yo no estoy modificando. Si algo siempre me pasa... Claro, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer en esto que vos decís, bueno, me pasa siempre lo mismo. Hay personas que se aburren, ¿no? Que se aburren. Sí. Y necesitan ese tipo de adrenalina. Es verdad. Es medio raro, pues ¿no? Pero bueno, complicado, necesitan, ¿no? Sí. Nuestra mente es muy complicada. Es complejo, ¿no? Por eso es que, bueno, las conductas de desaprender, esa palabra desaprender, tiene que ver con algo muy, muy profundo, ¿no? Y a veces de años, ¿no? Pero sí podemos ya, estamos en horario, ¿no? Y que de alguna forma, redondeando el tema, hoy nos encontramos con este tipo de personalidad y mucho. Sí, muchísimo. Sí, en todo ámbito nos encontramos y ese cumplimiento de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la maldad se iba a multiplicar. El ser humano se inclina hacia lo malo, es decir, el ser humano tiene esa tendencia hacia eso, ¿no? Entonces, qué importante es buscar a Dios, ¿no? Qué importante nos falta Dios, porque a veces Dios nos hace transformar esas cosas, ¿no? Sí, es eso. Es como un espejo donde vemos nuestra persona y decimos, che, qué mal que... ¿no? Hay personas que llegan a Dios y dicen, la verdad que qué mal he hecho en mi vida, ¿no? Y comienzan a modificar, porque a veces necesitas ayuda. Sí o sí, no podés salir de esto. El ser humano de por sí, sin Dios, se inclina hacia lo malo. Totalmente. Por más que uno no quiera. Y esa ayuda te la da Dios. Y Cristo, ¿no? El creer en Cristo te modifica. Así que la invitación nuestra es que te acerques a Dios, ¿no? Nos ha pasado en nuestro momento de la vida que hemos reflexionado. Y mucha gente que, bueno, podemos decir que podemos pensar lo que hay mucha gente que no cambia, pero hay gente que sí puede cambiar con Dios, ¿sí? Totalmente, se puede modificar. Bueno, tenemos saluditos, no sé. Sí, tenemos, Lili del otro lado que nos ha compartido un poco de lo que le pasa a Lili. Muchas gracias por estar siempre ahí presente acompañándonos. Mandamos un saludo grande a Marga también desde el otro lado que seguramente nos ha acompañado. A Luis también. A Luis también. Seguramente Luis, nos van a estar acompañando. Esposo. Así que, y a todos los hermanos de la iglesia que siempre están ahí acompañándonos cada martes. Bueno, bien, ya estamos terminando. Bueno, gente, nos vemos el martes que viene con este nuevo encuentro y terminamos con esta personalidad que es bastante compleja.
No se separen. Sí. Acá dice que invitemos a la iglesia. Sí. Estamos. Sí. Igual le decimos no se separen, no hagan lío, no cataloguen. Es para que lo pensemos. Sí, es para pensar, no se separen. Invitamos los días sábados, estamos en Pablo Nogués, Barrio Los Olivos, Iglesia Cristiana Buenas Nuevas para tu Vida, Santos Vega 3780. Este sábado no tenemos reunión, este sábado en la iglesia, pero hay un encuentro, ¿no? Un encuentro. En Avenida Olivos, en la iglesia Manantial en el Desierto. Sí. Ahí donde van a reunirse iglesias zonales para poder compartir a las 8 de la noche en la carpa que está sobre Avenida Olivos. Sí. Así que están todos invitados también para poder participar. Bueno, gente, hasta el próximo martes. Dios le bendiga. Jesús, ven y llena nuestro corazón.